parece empezamos ya, que es un poquito, son y 7. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Carlos Taibo por venir, invitado por la Asamblea Segoviana por el Clima. Y bueno, simplemente una ocasión magnífica para poder reflexionar un poco más sobre las circunstancias que estamos viviendo como colectividad, como humanidad, y hacer un análisis para intentar entender un poco más hacia dónde vamos, cuáles son las causas, cuál es la realidad que realmente ya se está produciendo, porque el título de la charla coloquio es Colapso, pero el colapso puede ser una realidad dada ya o puede ser algo que va a suceder. Evidentemente son las dos cosas. Ya estamos viviendo el colapso, pero el colapso como tal, como momento, digamos, grave y crítico, posiblemente se produzca entre 2020 y 2050, según la gente más entendida. No sabemos en qué va a consistir, pero por lo que vamos viendo, realmente las circunstancias son cada vez más críticas, ¿no? Bueno, presentaros a Carlos Taibo, para el que no lo conozca, es un placer tenerle otra vez en Segovia, porque ha venido ya varias veces. Ha sido profesor de Ciencia Política y Administración en la Autónoma. Me ha dicho que acaba de jubilarse, de lo cual me alegro mucho, pues tendrá más tiempo para dedicarse, para dedicarse a estudiar lo que le interesa. Y bueno, es un activista sociopolítico, cultural, por supuesto. Ha escrito un montón de libros, ha ido a un montón de charlas, una persona muy accesible para dar a conocer su trabajo, y además muy pedagógico, y en eso se le notan todos los años de trabajo en la universidad. Bueno, simplemente eso como presentación suya y como presentación del tema. Deciros, volviendo otra vez al tema del colapso, que el colapso, entendido como tal, es una crisis de un sistema, ¿no? Entendido de una manera, digamos, de la gente del común, ¿no? Una crisis de un sistema que evidentemente es el sistema en el que nosotros vivimos, y que es realmente el capitalismo tal y como existe hoy en día y como lleva existiendo 200 años, con todos los cambios que haya podido sufrir. Un capitalismo que se basa primero en una producción industrial masificada, en una producción industrial salvaje, y en un consumo realmente también extensivo e intensivo de energías fósiles, ¿no? Entonces, eso ha provocado una serie de cambios a todos los niveles, a nivel del sistema de producción, a nivel de sistema de consumo, que tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, que tiene consecuencias a nivel de las relaciones personales, a nivel de las relaciones grupales, sociales, a nivel de la configuración de la propia comunidad, y a nivel de relaciones internacionales, y en general a todo lo que se extienda, lo que se pueda extender la vida, entendida como, bueno, un conjunto de variables que tienen que ver con todo lo social, ¿no? Entonces, bueno, como parte de la Asamblea Segoviana por el Clima, también quería hacer un inciso en el tema de la crisis climática. No utilizo la palabra cambio climático porque puede dar a entender un cierto error. Un cambio climático es un cambio progresivo, es un cambio que se va dando paso a paso, pero entendido como crisis climática, yo creo que se hace todavía más comprensible, porque realmente los cambios que se están produciendo son bruscos y en muy poco tiempo. En los últimos 20-30 años realmente es cuando el grueso de las emisiones a la atmósfera están empezando a provocar unos cambios realmente graves en el sistema climático, entendido no solo como temperaturas medias, sino también
como régimen de precipitaciones y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el calentamiento de las aguas y el calentamiento de la atmósfera en general por ese efecto invernadero que provoca la combustión de los combustibles fósiles. Bueno, desde la perspectiva de la crisis climática, de la crisis ecológica global, que yo creo que es mejor decirlo así, la última reunión que ha tenido lugar en Madrid en el COP25 es simplemente la constatación de que este no es un problema prioritario para los poderes políticos establecidos. Es simplemente una manera de utilizar una preocupación global que está a nivel de ciudadanía para de alguna manera justificar y hacer, digamos, propio el problema, pero sin llegar a adoptar ningún tipo de postura que vaya a cambiar la inercia a la que nos dirigimos, ¿no? Las conclusiones han sido devastadoras y dejarlo todo para una COP26 en Glasgow es realmente asumir que esta reunión ha sido un fracaso, ha sido simplemente una escenificación de una supuesta preocupación que no hace cambiar las cosas, porque el problema es que los gobiernos son gobiernos al servicio de un sistema que es el sistema que provoca esta crisis que estamos viviendo. Entonces es muy difícil que los propios gobiernos que están legitimados, apoyados y sustentados en poderes económicos, que son los que están manteniendo este estado de cosas y generando esta crisis ecológica global, vayan a poder tomar medidas que vayan, por ejemplo, contra las empresas del IBEX 25, ¿no? O 35, perdón. Entonces, eso es completamente lógico y entendible para todo el mundo, pero estas reuniones periódicas se siguen haciendo como si en alguna de ellas se fueran a tomar medidas radicales que fueran a contener el cambio climático, la crisis climática. Bueno, como tal, el colapso, como muy bien nos ha explicado ya en otros libros como este que tengo delante, el colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo, tiene consecuencias a todos los niveles, pero algunas pueden calificarse o entenderse como absolutamente malas y otras como no tan malas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sobre el tema del colapso hay mucho que hablar. Evidentemente es algo hacia lo que nos encaminamos, porque este sistema no da más de sí, tiene unos límites a su propio crecimiento, que son los límites físicos de este mundo en el que vivimos, y realmente el uso abusivo de los recursos está consiguiendo que no solo sean escasos, sino que llegue un momento en que ya no estén disponibles, y cuando no estén disponibles directamente nos vamos a ver abocados a un cambio civilizatorio que es realmente el momento cumbre de ese colapso que se producirá, no sabemos cuándo. Bueno, le doy la palabra a Taibo y muchísimas gracias otra vez por venir. Gracias, Ángel, por tus palabras de presentación, y gracias a las amigas de Segovia por invitarme a compartir un rato más con todas vosotras. En los últimos años he publicado 2 libros que incorporan en su título la palabra colapso. El primero es el que ha invocado hace un momento Ángel, y el segundo es otro que tenéis algunas copias allí, con el título Ante el colapso. Lo que voy a intentar en los próximos minutos es formular una especie de síntesis de lo que he procurado transmitir a través de esas 2 obras. Sabéis que en las 2 últimas semanas se han celebrado en Madrid 2 cumbres sobre el clima, una oficial, la otra alternativa. No me queda más remedio que suscribir lo que acaba de decir Ángel en relación con la oficial. Me limitaré a señalar que ayer la ministra de Transición Ecológica, la señora Teresa Rivero,
Rivera, afirmó que la cumbre oficial le había dejado un sabor agridulce. Si asumimos la tarea, que creo que es inevitable, de traducir la neolengua oficial, estaba reconociendo que había sido un fiasco manifiesto. Y me temo que eso es lo que incluso los medios de incomunicación del sistema han acabado por transmitir. Yo no sé si soplan mejores vientos en lo que respecta al discurso contestatario en lo que hace al cambio o a la crisis climática. En este caso, intuyo que un balance provisional invita a identificar datos saludables y otros que tal vez no lo son tantos. ¿Cuáles son los datos saludables? El principal es que el debate está hoy claramente sobre la mesa. Al margen de eso, sabéis que han visto la luz movimientos que han tenido la virtud de movilizar ante todo a mucha gente joven. ¿Cuál es la contrapartida en mi interpretación de los hechos? Estamos asistiendo a cierto descafeinamiento del contenido de la propuesta alternativa. Un descafeinamiento que desde mi punto de vista se revela a través de tres hechos diferentes. El primero es lo que entiendo una concentración abusiva en la discusión sobre el cambio climático, que olvida otros elementos importantes. Tendré más adelante la oportunidad de referirme a ellos, que participan del concepto de colapso. Por ejemplo, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. La segunda señal de ese descafeinamiento es que, pese a todo, pese a los esfuerzos que entiendo son fundamentalmente retóricos, los países del sur siguen siendo los grandes olvidados, y en singular las mujeres de los países del sur. Enuncio un tercer elemento que invita a concluir que estamos perdiendo masa crítica en lo que respecta a la consideración de problemas fundamentales. En mi lectura de los hechos, esos nuevos movimientos que he mencionado hace un momento, a menudo, no siempre, transmiten una versión nebulosa de los hechos que propende poco a analizar las causas y los efectos de esos hechos. Pareciera como si en las voces de determinadas gentes que aparecen en los medios de comunicación el cambio climático hubiese surgido casi de la nada, no se menciona la palabra capitalismo en momento alguno, y las consecuencias de lo que tenemos por delante se presentan, creo yo, de manera un poco vaporosa, ignorando que eso que tenemos por delante presenta perfiles realmente inquietantes y difíciles de esquivar, hagamos lo que hagamos ahora o dentro de 2 o de 3 años. Bueno, a efectos de apuntalar esta tesis general, me propongo transmitiros un puñado de ideas. ¿Cuál es la primera? Cuando hace 10 o 12 años empecé a trabajar sobre decrecimiento, por detrás estaba la idea de que las herramientas que proporcionaba la perspectiva del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general del sistema. Con el paso de los años, mi percepción ha ido cambiando sibilinamente. Y hoy me siento más cómodo con la afirmación de que esas herramientas, que siguen siendo útiles, lo van a ser para movernos en el escenario posterior al colapso, y no para esquivar un colapso que entiendo va a ser difícilmente evitable. Cuando hablo de colapso, ¿en qué estoy pensando? En este caso no me queda más remedio que remitirme a conceptos que manejé aquí mismo en Segovia hace 2 o 3 años cuando presenté ese libro. Estoy pensando, en primer lugar, en un proceso irreversible, que es al fin y al cabo lo que distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte no se hace valer. Un segundo elemento importante en la articulación del concepto asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es fundamentalmente un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si hablamos de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos referimos a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo
es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso constituye fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. Enuncio un tercer rasgo importante, el relieve que debe corresponder al concepto de complejidad. La tesis principal en este caso nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta tesis, expresada, bien es cierto, de manera demasiado simple, con vocación fundamentalmente pedagógica, es lo que recorre todo lo que vais a escuchar a continuación. Recupero un cuarto y último elemento, en este caso no presente en el concepto de colapso, pero muy importante para entender sus alrededores. Hablo de la influencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en dos ámbitos diferentes. Cuando escribí ese libro, hace 3 años, por momentos me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos en el norte rico tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que aún no estamos en el colapso. De tal manera que comparamos nuestro escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de la comparación. El colapso ha sido su horizonte desde el momento inicial de su vida. Algo que me interesa subrayar a efectos de llamaros la atención sobre el hecho de que el colapso no es necesariamente algo que puede acontecer en el futuro, es la realidad presente de muchos seres humanos. ¿Cuál es la segunda manifestación, no menos importante que la anterior, de esos códigos valorativos? Cuando escribí ese libro, decidí incluir un capítulo dedicado a colapsos registrados en el pasado. Y descubrí, con sorpresa, con desagrado, que la mayoría de los historiadores del sistema atribuían una condición negativa a 3 consecuencias de esos colapsos que, a mi entender, son fundamentalmente saludables: la desjerarquización, las ganancias en materia de autonomía local y, en fin, la reruralización de muchas relaciones. Permitidme que lo diga de nuevo. Estos 3 procesos, que yo creo que son fundamentalmente saludables, a los ojos de los analistas del sistema, son unánimemente retratados como negativos. Lo que entiendo que hay por detrás de la tesis que estoy defendiendo ahora es la idea de que no todas las consecuencias del colapso están llamadas a ser poco saludables. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Recupero un elemento que mencioné antes, cuando sugerí que, a mi entender, estábamos en un momento caracterizado por un énfasis abusivo en la discusión sobre el clima en detrimento de otras que eran o podían ser tan relevantes como esa. Si alguien me preguntase cuáles son las causas imaginables de un colapso general del sistema, respondería, con vocación fundamentalmente pedagógica, que hay 2 principales, acompañadas de otras, que aparentemente menores podrían, sin embargo, oficiar como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esas 2 causas principales? La crisis climática, que ha mencionado Ángel, por un lado, y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos, por el otro. ¿Qué es lo que me interesa transmitiros en relación con el primero de esos elementos, la crisis climática? Hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después. En cualquier caso, nada saludable. Yo mismo, en el pasado, en alguna ocasión me he dejado llevar por una tesis que hoy entiendo tiene poco fundamento. He dicho,
Si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir a la nada, rápidamente, las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y, por extensión, tal vez, el propio colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema radica en el hecho de que da por descontado que el cambio climático es la consecuencia de lo que hemos hecho en los 20 o 30 últimos años, cuando con toda evidencia en su origen está la conducta de la especie humana en los 2 últimos siglos, la era industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios, al calor de un proceso paulatino de erosión de nuestra relación con el hábitat. Lo digo de otra manera. Aunque mañana consiguiésemos reducir a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar prácticamente en los mismos términos. ¿Sabéis cuáles son las consecuencias principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la desertización, la desertificación, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Sabéis también probablemente que hay países, como Canadá o Rusia, en los cuales grupos de presión importantes se sirven a afirmar que el cambio climático está llamado a tener consecuencias saludables a través, ante todo, del incremento de la superficie agrícola útil. Creo que es un argumento rápido y tan brutal que sus eventuales consecuencias positivas en determinadas regiones del planeta me parece que serán inequívocamente anecdóticas. Que quiero transmitiros en relación con el segundo gran factor que invoqué, el agotamiento de las materias primas energéticas. Según una estimación que admito que es controvertida, de no disponer del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. A los ojos de Antonio Turiel, que es el máximo experto español en el llamado pico del petróleo, el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, se produjo el pasado año 2018. En lenguaje más llano, la producción inexorablemente empezará a reducirse y los precios, en paralelo, empezarán a subir. Estoy dispuesto a aceptar que en el caso de las materias primas energéticas, uno puede imaginar una combinación diferente de la que hoy empleamos, que vendría a resolver muchos problemas. Pero debo llamaros la atención sobre el hecho de que no se está trabajando materialmente en la introducción de esa combinación que por sí sola reclamaría transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, algo que me invita a concluir que también aquí llegamos tarde. Recordaréis que hace un momento he sugerido que junto a estos 2 factores principales hay otros que aparentemente secundarios podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son? En una rápida ojeada. La crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. Un escenario social tétrico, materializado en el hecho de que casi la mitad de la población del globo se ve obligada a malvivir con menos de $2 cada día, en un escenario en el que es muy sencillo que repunte el hambre y repunten también los problemas de acceso al agua en regiones enteras. La previsible expansión de las enfermedades, en forma de epidemias y de pandemias de difusión más fácil y rápida, o de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares. Un escenario invivible para las mujeres, que anuncia la ratificación de muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Los efectos caotizadores de la crisis financiera, en forma de inestabilidad, de pérdida de confianza y de incertidumbre. La proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña desplegadas por las grandes potencias del norte en busca de las materias primas que les faltan. O, en fin, y volveré sobre esto, la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento económico y las tecnologías salvadoras. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Un objetivo central de ese libro era preguntarme por los rasgos previsibles
de la sociedad que emergerá después del colapso, de la sociedad postcolapsista. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama de dosis muy notables de especulación. No sabemos cuándo se va a producir el colapso, cuáles van a ser sus causas precisas, cuáles las reacciones que va a suscitar, si se va a tratar fundamentalmente de un proceso o, por el contrario, de un momento. De todas estas incógnitas, solo me interesa prestar atención a la primera y hacerlo de la mano de un argumento que ha esgrimido antes Ángel. Quienes, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el riesgo de un colapso general del sistema, afirman que ese riesgo no remite a 100 o 150 años de distancia, que tenemos que prestar atención a un periodo crítico que es el que separa los años 2020 y 2050, literalmente a la vuelta de la esquina. Aún con estas cautelas, ¿cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad poscolapsista? El primero, obvio, es una reducción general de la población humana, en el buen entendido de que lo previsible es que se ajuste a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. Un segundo aspecto importante es otra reducción, en este caso dramática, de la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y también con el comercio internacional. Tened presente que entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que lo más sencillo es que esta herramienta de transporte quiebre más antes que después, al calor de un proceso general de desglobalización. Un tercer elemento importante asumirá la forma de un golpe muy fuerte, que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas, por una vez padecerán lo indecible al calor del proceso de colapso. Un cuarto elemento importante, en el terreno económico, asumirá la forma de reducción del crecimiento, cierre masivo de empresas, desempleo generalizado, desintegración de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y, en suma, elevación en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y que se manifiesten en paralelo problemas muy graves en el despliegue de la sanidad y de la educación, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más fuerte en las ciudades que en el mundo rural. Cierto es que no todas las ciudades llevarán igual el proceso. Saldrán mejor paradas aquellas que se hallan en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que exhiben un carácter fundamentalmente vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 15 últimos años. Aunque el escenario en el mundo rural será más llevadero, pagaremos los efectos de lo que hemos hecho en las últimas décadas en materia de mal uso de los suelos, de mecanización, de mercantilización, de monocultivo. Me temo, sin embargo, que no serán estos los únicos problemas que se revelarán en el mundo rural. He contado muchas veces que hace 3 años compartí con Antonio Turiel, a quien antes mencioné, una mesa redonda en un pueblo de Huesca llamado Binéfar, colindante con Cataluña. Siempre que tengo la oportunidad de hablar de estas materias en regiones deprimidas, me ocupo de subrayar que esas regiones serán, paradójicamente, las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que tienen que llegar de fuera. Probablemente, en la comarca de Binéfar, que no es una comarca particularmente deprimida, subrayé los efectos beneficiosos derivados de disponer de una vida agrícola activa, de agua en abundancia y de una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar?
El problema se derivaba del hecho de que Binèfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y lo más probable es que en el escenario del colapso se produzca una huida masiva de población de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. De tal suerte que los efectos inicialmente saludables del escenario propio de la comarca de Binèfar bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? En ese libro hay 2 capítulos que sopesan otras tantas reacciones ante el colapso. La propia de lo que decidí llamar los movimientos por la transición ecosocial y la vinculada con el concepto de ecofascismo. Dejaré claro que no estoy afirmando que son las 2 únicas reacciones imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar 2 perspectivas distintas que contribuían a enriquecer el debate. Cuando tengo que explicar cuál es, desde mi punto de vista, la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, me sirvo comúnmente de 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras vidas y nuestras sociedades. Voy a aparcar un momento el primero de esos verbos, decrecer, porque inmediatamente volveré sobre él. El segundo, desurbanizar, podemos retratarlo desde el otro lado del espejo, hablando de la necesidad de reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural y pasaron a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora en su expresión verbal cierto grado de provocación. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora, liberadora, que comúnmente les atribuimos. Jon Sersan es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado. Pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Repito que yo no voy tan lejos. Me limito sin más a exhortar a analizar críticamente la condición de las tecnologías que nos regalan. En un cuarto escalón he hablado de la despatriarcalización de nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender, lo hago siempre, la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo. Me parecen porcentajes muy llamativos. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, que admito que es controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben a cambio el 10% de la renta. En estas condiciones, afirmar, como a menudo se hace,
que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución, me temo que es, literalmente, darle la espalda a la realidad. El quinto verbo que he utilizado es el verbo descolonizar. Tenéis también allí alguna copia de un libro que publiqué el año pasado con el título Anarquistas de Ultramar. En sustancia es un intento de examinar cómo los primeros anarquistas europeos, que pasaron a vivir en los países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del siglo XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban de forma espontánea prácticas de corte libertario o libertarizante. La relación ciertamente fue compleja. En algunos casos dio frutos muy interesantes, pero en la mayoría me temo que no provocó los cambios en las cabezas de quienes llegaban del norte que hubieran sido necesarios. Voy a partir de la intuición muy personal de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración, aquel que mejor preparado estaba para hacer frente al encuentro colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó, ¿qué es lo que no habrá que decir de los restantes hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de devolver los recursos que en su momento sustrajimos y de aprender de muchas de las prácticas cotidianas de esas gentes que han demostrado históricamente y, por ejemplo, una relación fluida con el medio natural. Recupero el sexto y último verbo, descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 8 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Y son, en último término, y paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a este lugar en el que estamos, la ciudad de Segovia, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. ¿Cuál es la quinta observación que quiero haceros? Hace unos minutos señalé que en ese libro se incluía otro capítulo relativo al ecofascismo. Ya sé que el término es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la industrialización y de la urbanización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años, a buen seguro que lo he hecho también aquí en Segovia, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro, en su versión castellana, se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos
de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, por detrás de la propuesta ecofascista, en lugar central hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen. Y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la sexta observación que quiero haceros? Anuncié antes que quería volver, de manera rápida, sobre la perspectiva del decrecimiento. Esa perspectiva que, en mi trabajo cotidiano, antecedió a la teoría del colapso. Me veo siempre en la obligación de explicar el sentido de fondo de una propuesta principal que surge del decrecimiento. Para hacerlo, me vais a permitir que recupere un debate que se registró entre nosotras en España hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo ahora es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos que están en el origen del crecimiento disparado de una huella ecológica inasumible. Lo que estamos afirmando es que corresponde reducir la actividad de segmentos de la economía como la industria del automóvil, la de la construcción, la de la aviación, cómo no, la industria militar o, en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien responderá inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Desde la perspectiva del decrecimiento, la respuesta incorpora dos elementos distintos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos sectores de la economía que mantienen relación con los derechos sociales y con la atención al medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en aquellos segmentos de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos dos elementos será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando ello sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión de que este horizonte es manifiestamente preferible al propio del modo de vida esclavo en el que hoy nos encontramos inmersas. Siempre que enuncio este argumento, me veo en la obligación de formular en paralelo dos matizaciones. ¿Qué dice la primera? No estamos reivindicando, como algunos malévolamente interpretan, llevar los niveles de producción y de consumo a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para reconstruir niveles paralelos aceptables de huella ecológica. ¿Cuál es la segunda matización? Me interesa mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Nos dice que podemos vivir mejor con menos, siempre y cuando seamos capaces, claro, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente mental del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, lo digo siempre, ¿qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual? Responderé que reclaman, no sin paradoja, un crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad. Siempre que cuento esto me da por recordar que hace 7 u 8 años
me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M, se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Dice, bueno, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, dime. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la democracia directa y la autogestión. ¿Cuál es la séptima observación que quiero haceros? Me interesa subrayar que la perspectiva del decrecimiento no se agota en modo alguno en la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reivindica antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de nuevo de manera casi telegráfica? Primero, lo acabo de mencionar, la recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la producción, el consumo y la competitividad. Segunda, el ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero, que se nos ofrecen por todas partes. Tercera, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarta, la necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Quinta, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Sexta y última, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación se despliega al calor de eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, desarrollado fundamentalmente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de lo que significan las reglas del juego correspondientes. El tercer terreno de manifestación de esos principios y valores lo configura, no sin contradicciones, la propia institución familiar, la familia. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, alguna suerte de contraprestación económica. Recupero un cuarto y último elemento que ya mencioné antes de manifestación de estos principios y valores. El que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que solemos describir como primitivos y atrasados. Siempre recupero la misma historia. Está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana.
Un par de años después, los mismos misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental es perfectamente racional y respetable, aunque se haya evaporado de nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. ¿Cuál es la octava y penúltima observación que quiero haceros? En los círculos en los que yo me muevo, la discusión sobre el colapso provoca, si así lo queréis, dos reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la abrumadora mayoría de los habitantes de sociedades como las nuestras tomen nota de sus deberes, de sus obligaciones. Esta primera respuesta es sí, crudamente realista, pero bien podéis intuir que tiene un carácter desafortunadamente desmovilizador y que parece ignorar por añadidura que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda de las respuestas tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano, permitidme que subraye esta cláusula verbal, no estoy enunciando necesariamente mi proyecto, estoy hablando de algo que está al alcance de nuestra mano, es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o el incipiente movimiento de trabajadoras que en el régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal con algunos de nuestros más conocidos economistas socialdemócratas, que siguen empeñados en convencerme de que la máxima prioridad en el momento presente es, qué sé yo, construir una banca pública. Me veo en la obligación de formular una pregunta insidiosa: ¿cuánto tiempo nos queda? Si el pronóstico que formulé antes, aquel que identifica un periodo crítico, que es el que separa el 2020 del 2050, es certero, la conclusión está servida. Estamos obligados a modificar rápida, abrupta y drásticamente todas las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades. Esos espacios autónomos que acabo de invocar, a mi entender, solo alcanzarán sentido pleno si se confederan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que de nuevo hay división de opiniones en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo: nos van a servir para esquivar el riesgo del colapso. Y hay quienes, probablemente más lúcidos, responden: nos van a servir como escuelas para movernos en el escenario posterior al colapso. ¿Cuál es la novena y última de mis observaciones en forma de algunas rápidas conclusiones? ¿Qué dice la primera de ellas? Tiene sentido que me pregunte si vamos a conseguir evitar el colapso. La respuesta, en mi intuición, es que no. Que lo que está al alcance de nuestra mano es mitigar la manifestación de algunos de sus elementos más negativos y postergar un tanto en el tiempo esa manifestación. No estoy seguro, sin embargo, que esta segunda posibilidad, lo de postergar, sea particularmente inteligente. Hay un libro de un norteamericano, John Michael Greer, que tiene un título moderadamente divertido. El libro se titula Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer, que es fácil de entender, es:
si vamos a colapsar, ¿no sería preferible que empezásemos a generar ya los rasgos propios de la sociedad colapsista, poscolapsista, en un momento en el que el cambio climático todavía no ha hecho valer sus consecuencias más negativas y en el que disponemos de materias primas energéticas todavía en cantidades importantes? ¿Cuál es la segunda de mis conclusiones? Últimamente me da por identificar una habilidad ingente en el sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Permitidme que proponga un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O obtendríamos ventajas visibles derivadas de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glacial Ártico una formidable bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para repensar críticamente la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de un decenio tendríamos que afrontar los problemas en términos muy similares a los actuales. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones? Las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes plantean discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen que padecemos. Pero me temo que poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión relativa a la república o a la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. Ni siquiera los teóricamente más abiertos y alternativos. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que recupere una palabra que acabo de utilizar: plusvalía. Hace un par de años corrió por las redes sociales una frase muy ingeniosa que creo daba en el clavo de la cuestión. Mal que bien decía: tú que estás tan preocupado, tan indignado por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, indignante, probablemente sistémico, pero remite, veamos las cosas como las veamos, a la marginalia de ese sistema. La plusvalía da cuenta, en cambio, de la explotación cotidiana, todos los días, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar sobre la corrupción? ¿Y cuánto tiempo destinamos, ninguno, a discutir sobre la plusvalía cuando es el elemento fundamental de vertebración de la miseria de nuestras sociedades? ¿Cuál es la cuarta conclusión a la que quiero llegar? Tengo la impresión de que los hechos en los años venideros van a experimentar una aceleración formidable. De tal manera que muchos de los conceptos que desde tiempo atrás nos han servido para organizar nuestra visión del mundo van a dejar de servirnos. Siempre que hablo de esto, procuro recuperar una anécdota que escuché por primera vez hace 20 años. La historia cuenta que en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo uno, los otros defendían lo otro. El albanés, lo cierto es que permanecía callado, hasta que en un momento determinado la conversación bajó de tono, se escuchó su vocecita y se limitó a decir:
en Albania no hay cines. Esta interesantísima discusión sobre si la película se podía proyectar o no en Tirana, en Durrës o en Scutari pendía de un elemento material, la existencia de cines, que faltaba. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando escuchemos, por ejemplo, inopinadamente, que aparecerán con certeza nuevas tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables. Y tengamos que preguntar en el escenario del colapso, ¿de dónde van a surgir las energías que van a permitir mover esas maravillosas tecnologías? ¿Cuál es la quinta y última de mis conclusiones? De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco mejor ilustración de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y han hecho en sustancia lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada, y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase muy sonora y un poco incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan la han creado ellos mismos en descarado provecho de sus intereses más ruines, más mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Pues si queréis ahora empezamos el coloquio. Si os parece, yo creo que es mejor agrupar varias preguntas, porque como somos muchos, seguro que hay muchas. Y así Carlos la responde de una manera más... O lo intento. O lo intenta. ¿Quién rompe el fuego? Si podéis ser sintéticos en la pregunta, mucho mejor. Pero no tanto. Pero no tanto. Profesor, cuando antes hablabas de la vuelta a lo rural como solución que luego generará otra serie de circunstancias, ¿no crees que ya el talón de hierro está pendiente de ello y que ya está comprando emisiones de CO2 y ya está comprando suelos vacíos, ya está comprando el mundo rural para ese post-colapso? No me cabe ninguna duda. Aunque el fenómeno a buen seguro exhiba perfiles diferentes en los países del sur y en los del norte. En relación con los primeros, el ejemplo más claro es cómo China está comprando cantidades ingentes de tierras en África. Y aquí también, sí, pero el fenómeno no exhibe el mismo relieve. Entre nosotros, a mí me parece que es muy llamativo cómo muchos espacios comunales de los ayuntamientos, que podrían servir, por cierto, para desplegar esos espacios autónomos que he reivindicado, de nuevo, a tono con lo que planteas, están siendo objeto de la presión productivista de las grandes empresas, con franco éxito, no nos engañemos, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que, en efecto, aparte de los problemas que ya antes auguré para el mundo rural, los derivados del monocultivo, del mal uso de los suelos, de la mecanización, de la mercantilización, aparte del problema de la eventual llegada masiva de población llegada de las grandes ciudades, existe este horizonte en virtud del cual la mercantilización que acabo de mencionar se manifieste a través del uso privativo de muchas de las tierras. Pero también hay que preguntarse si el escenario del colapso no va a modificar abruptamente estas reglas del juego para bien. Ojo, en la medida en que, si el diagnóstico que antes he formulado, el colapso es un golpe muy severo que van a padecer las estructuras tradicionales de poder, no hará que estas últimas no disfruten de las mismas capacidades de control que hasta el momento presente han permitido la irrupción de esos compradores masivos de tierras.
de tal suerte, por decirlo de manera más clara, que esas tierras sean liberadas en provecho de proyectos afortunadamente más benignos. No lo descartemos. Enhorabuena y gracias. Mi pregunta es, ¿cómo valoras los movimientos juveniles a favor del clima? Juventud por el clima, Viernes por el futuro, ¿están bien orientados? ¿Podemos ver esperanza en ellos? Al principio ya dejé caer alguna observación sobre esto, ¿no? Me parece que tienen virtudes innegables. Una de ellas es la de colocar el debate sobre el clima en el núcleo de las preocupaciones. Basta con echar una ojeada a lo que hacen el grueso de los medios de comunicación prestando atención a esta discusión. A tono con lo que has dicho, además, estos movimientos tienen un efecto saludable en materia de movilización de los jóvenes. Antes sugerí, sin embargo, que había contrapartidas que, al menos a título provisional, creo que merecen atención, ¿no? Una de ellas guarda relación con algo que acabo de mencionar. ¿Cuál es el discurso de los medios de comunicación en relación con esta discusión sobre el clima? El otro día tuve la oportunidad de embuchar 20 minutos de un informativo de La Sexta dedicados en su integridad a la cuestión climática, sin que la palabra capitalismo apareciese en momento alguno. Y esto debería dispararnos las alarmas. Al margen de lo anterior, ya dije que muy a menudo, no siempre, las personas que ejercen de portavoces de estos movimientos transmiten discursos que, a mi entender, no identifican con claridad causas y efectos. Debo dejar claro que no tengo ninguna cautela en lo que respecta a la honradez y a la valentía de una figura como Greta Thunberg. Pero cuando uno lee sus textos, echa de menos algo más de combate en lo que respecta a la identificación de ese capitalismo que acabo de mencionar. O, en su defecto, debe llamar la atención sobre el hecho de que resulta llamativo que no hable del capitalismo y, sin embargo, con mucho coraje denuncie lo que está ocurriendo en los países del sur. Algo que, de nuevo, nos sitúa en un escenario de relativa perplejidad. Pero, en fin, por terminar con un mensaje optimista, creo que estos movimientos son, bien lo sabes, tan nuevos que disfrutan todavía de posibilidades de radicalizar su discurso y de entrar en un camino distinto de aquel que los poderosos del planeta, acompañados de sus aparatos mediáticos, han reservado para ellos. Sí, hola. No es exactamente una pregunta, es una coincidencia sobre lo del decrecimiento de la población mundial. En algún foro de agricultura ecológica en los que me encuentro de vez en cuando, pues los que están en contra de este tipo de agricultura, ya sean agricultores convencionales o ciudadanos, bueno, pues les esgrime ese argumento de que no contamina manantiales, tal, y al final ya cuando se quedan sin argumentos, pues te dicen que ese tipo de agricultura no da para alimentar a la población mundial. Dime que de aquí en el año 30 seremos 10.000, en el 50 12.000 o 15.000. Si esto no para, el colapso de que estamos hablando se va a producir, yo que sé, antes de lo que se prevé. Y luego otro tema, ha dicho que el tema de materias primas energéticas pues tiene su caducidad. También el tema de materias primas para fertilización agraria. Antes la potasa, vamos, no sé si los que estáis aquí sabéis que las plantas, pues uno de los dos principales nutrientes son potasa, fósforo y nitrógeno, ¿no? La potasa y el fósforo salen de minas. Actualmente, hasta no hace mucho, la potasa venía de las minas de Navarra y decían que eso era inagotable, es inagotable. Los fosfatos, pues las minas más grandes están en Estados Unidos, China y Marruecos. Bueno, Marruecos, el Sáhara. Entonces, el otro día decían desde la SEAI, la Sociedad de Agricultura Ecológica, que Estados Unidos y China no exportan fosfatos fuera. Entonces, quiere decir que estas materias primas son algo estratégico también. Empiezo por el final, tienes razón. Aunque yo he puesto el acento en las materias primas energéticas y su agotamiento, el argumento hay que extenderlo a todas las materias primas. Prácticamente no hay ninguna que no esté en proceso de agotamiento delicado. Y esto implica, de nuevo, frenos objetivos en el funcionamiento del sistema en el corto y en el medio plazo. Con respecto a lo primero, bueno, lo que se me ocurre antes que nada es subrayar que creo
que en el planeta sí que hay recursos para alimentar a toda la población. Lo que sobran es hiperconsumidores. No solo eso. Me temo que si no mantuviésemos la formidable industria cárnica que reclama el empleo de muchos de esos recursos derivados de la agricultura, descubriríamos que el empleo humano de esos recursos permitiría mantener a los 7.600 millones de habitantes del planeta. En cualquier caso, y vuelvo a la perspectiva del decrecimiento, lo que plantea esta última es una discusión crítica de datos como los que tú has expuesto. El discurso dominante en este caso nos dice que afortunadamente el ritmo de crecimiento de la población mundial se va reduciendo, de tal suerte que esa población se estabilizará en torno a los 10.000 millones, 11.000 millones de seres humanos, allá por 2050 o 2060. No es un argumento muy tranquilizador. Si hoy tenemos problemas graves con 7.600 millones de habitantes, ¿qué problemas no tendremos dentro de 3 o 4 décadas con 3.000 millones o 4.000 millones de seres humanos más en un escenario lastrado por el cambio climático y por el agotamiento de todas las materias primas? Conviene, sin embargo, que subraye que la discusión correspondiente solo es parcialmente demográfica. Remite en el fondo a cuál es el modelo de ser humano que retenemos en la cabeza. Lo digo de otra manera, de la mano de una pregunta insorteable. ¿Cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra? La única respuesta solvente a esta pregunta dirá, depende. ¿Depende de qué? Del modelo de ser humano que manejemos. Si estamos pensando en los niveles de consumo de un campesino de Burkina Faso o de Níger, la Tierra da para mantener, no es una cifra imaginaria, 23.000 millones de seres humanos. Si estamos pensando, en cambio, en los niveles de consumo de un madrileño, de un barcelonés o de un segoviano que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 millones de seres humanos. En cualquier caso, aunque hay divergencias entre las diferentes escuelas decrecentistas, el criterio mayor al respecto habla de despliegue de procedimientos de autocontrol, de control de la natalidad, encaminados a reducir la población planetaria, en clave muy diferente de la que invoca lo que antes llamé ecofascismo. Siempre que digo esto me veo con todo en la obligación de agregar una observación más. La pregunta que me he autoformulado, ¿cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra?, es una pregunta aberrantemente antropocéntrica. Tendremos que computar los derechos de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta, a efectos de responder de manera razonablemente ecuánime a esa pregunta. Te quería preguntar, en un escenario así de precolapso, que estamos yendo hacia ello, aunque no sabemos cuándo llegará, pero los picos que hablamos del petróleo y que ha comentado del fósforo, también se dan en el cobalto, se dan en un montón de materias primas que andan por el mundo. En ese escenario de agotamiento, ¿ves probable un levantamiento revolucionario de los pueblos a nivel mundial? O sea, que el colapso sirva para que los pueblos se levanten y haya ese cambio de sistema que todos anhelamos y... Me refiero, por ejemplo, a la crisis alimentaria de América del Sur, de África, igual que habéis comentado antes que China está comprando muchísimas cosas en África, también hay mucho movimiento de pueblos africanos en contra de esta... A ver, punto de partida de esta discusión. Algunas de las revueltas que hemos tenido la oportunidad de palpar en los últimos meses no son revueltas en la antesala del colapso, por proponer dos ejemplos. Lo de los chalecos amarillos en Francia, lo que ha ocurrido en Chile. Son revueltas que plantean una discusión, en origen al menos, sobre el precio de los carburantes en Francia, sobre el precio del transporte público en Chile. No tengo respuesta a esta pregunta. No sé si son en efecto revueltas en la antesala del colapso o si remiten a crisis cíclicas más convencionales del capitalismo, que también podría ocurrir. Mi impresión
es que tenemos que manejar, a efectos de responder a tu pregunta, dos grandes factores. El primero, comúnmente lo olvido, no sé por qué en mi exposición, debo tener algún trauma en relación con esta discusión. ¿Qué nos interesa más? ¿Un colapso rápido o un colapso lento? La respuesta es fácil, un colapso rápido. ¿Por qué? Porque un colapso lento multiplicaría las posibilidades de reorganización del sistema y mantendría razonablemente incólumes muchas de sus capacidades de represión. Nos interesa más un colapso rápido. Segundo elemento importante, a mi entender, la posibilidad de irrupción de movimientos alternativos, contestatarios, revolucionarios, se acrecienta sensiblemente en el escenario posterior al colapso que en el escenario anterior al colapso. En buena medida da resultas de un argumento que he empleado ya 2 veces. El colapso va a ser un golpe muy duro para las estructuras tradicionales de poder, lo cual va a abrir eso que se suele llamar ventanas de oportunidad. Intento responder de una manera distinta. Con cierta frecuencia, cuando he ido presentando por ahí ese libro, me he enfrentado con una pregunta que mal que bien decía: Carlos, ¿tú entiendes que el escenario posterior al colapso se ajusta a la metáfora de una tercera guerra mundial? Siempre he respondido que no. ¿Por qué? La metáfora de la guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias, dotadas de maquinarias militares importantes que compiten entre sí. Yo, para el escenario posterior al colapso, pienso más bien en un horizonte neofeudal, en virtud del cual, en espacios geográficos muy próximos entre sí, se hagan valer reglas del juego a menudo muy diferentes, que en unos casos revelarán la pervivencia de los restos de las estructuras tradicionales de poder y en otros la irrupción de proyectos alternativos. Pero debo confesar que mi libro en este terreno presenta una carencia básica. El propósito fundamental del libro es examinar el concepto de colapso y lo que puede ocurrir al calor de ese colapso. Alguien podría preguntarse, ¿la metáfora de una tercera guerra mundial no sirve, sin embargo, para describir lo que puede ocurrir antes, por ejemplo, del año 2050, antes del colapso? Pues es una buena pregunta, a la que, repito, yo no doy respuesta en el libro. Pero, en efecto, el horizonte de un ecofascismo aplicado en plenitud de potencia, de capacidades de los imperios tradicionales, es un horizonte extremadamente delicado, aunque alguien dirá que podría, paradójicamente, acelerar el colapso en detrimento de la causa de esas lógicas imperiales. Pero este es un terreno cenagoso en el que la dimensión especulativa, a mí al menos, se me escapa. Gracias. Sí, llevan un momento tarde y con el riesgo de que a lo mejor se haya comentado y no haberlo visto. Pero sí me gustaría que ahondaras un poquito en lo que es el verbo, que luego me has añadido en esos verbos tuyos, el de desglobalización, que has hecho referencia a él de forma sutil. Sí. Es verdad que he mencionado el verbo desglobalizar cuando me he referido a una quiebra del comercio internacional tal y como hoy lo conocemos, ciertamente. Bueno, creo que el concepto guarda mucha relación con lo que acabo de trasladar. Esa neofeudalización del planeta acarrearía la manifestación de reglas del juego muy diferentes en escenarios muy próximos entre sí, que es, al menos en una primera lectura, lo contrario de aquello que ha generado el proceso de globalización, que es una uniformización, bien que relativa, de las reglas del juego en todo el planeta. Esto es, asistiríamos a una reaparición, entiendo yo, no de la lógica de los Estados-nación, sino más bien de estructuras biorregionales que rompen el escenario característico de los Estados. Los Estados, bien lo sabemos, son el producto de imposiciones históricas, a menudo de la violencia, que rompen instancias biorregionales que cabe suponer exhiben una condición más espontánea. Bueno, la reaparición de esas instancias acarrearía una quiebra del proyecto de globalización que se ha desplegado en las 2 o 3 últimas décadas. En algún momento, cuando he intentado responderte, me he trabado por una razón, porque en realidad tampoco creo que la globalización se haya manifestado de tal manera tan plena como dice el discurso dominante. Creo que afortunadamente hay regiones enteras del planeta en las cuales perviven estructuras que no han sido carcomidas, corroídas por la lógica mercantil del capitalismo. En ese libro que mencioné antes, Anarquistas de Ultramar, recupero un libro de un norteamericano, James Scott,
que ha estudiado lo que llama las comunidades montañesas del sudeste asiático. Identifica una amplísima región geográfica en el interior de Vietnam, de Laos, de Birmania, de Tailandia y de China, que sigue viviendo, mal que bien, al margen de la institución Estado y de las reglas del juego promovidas por esta última, y al margen de la propia lógica de la globalización. Algo que me interesa particularmente estudiar. ¿Por qué? Porque creo que este tipo de comunidades revelan el vigor de un proyecto en el que se combinan elementos precapitalistas y elementos anticapitalistas, que me parece que es una de las claves de inspiración de cualquier proyecto alternativo en el planeta contemporáneo. Lo digo de otra manera. Cuando alguien me pregunta por qué pese a todo conservo alguna esperanza, incorporo dos elementos. El primero es la posibilidad de que ante la inminencia del colapso muchos de los habitantes de los países del norte reflexionen sobre la sinrazón de sus vidas. Y el segundo recuerda que muchas de las respuestas a problemas que aquí en el norte no estamos en condiciones de abordar tal vez lleguen de habitantes de los países del sur mucho menos corroídos por la lógica mercantil del capitalismo y por el impulso globalizador desplegado en las 3 últimas décadas. Yo me gustaría volver al punto del principio que comentaste de llegar a los 2 grados, de que hablabas. Y claro, la pregunta es, ¿y si lo sobrepasamos? Que es más que probable. Todo lo que estás contando se nos quedaría y a saber hasta dónde llegaría el problema. Bueno, eso es el colapso. Ese es el colapso. El microondas. Bueno, pues asistiríamos, por ejemplo, a procesos masivos de migraciones protagonizadas por refugiados medioambientales que buscarían escenarios más plácidos hacia el norte o hacia el sur del planeta, fundamentalmente hacia el norte. Procesos que se registrarían dentro de la propia península ibérica. No me he referido a esto, pero ¿cuál es el panorama en la península ibérica? Bueno, lo más sencillo es que el cambio climático golpee de manera muy dura en la parte meridional, en la mitad meridional de la península ibérica y en las costas del Mediterráneo y en los 2 archipiélagos. El escenario de la mitad septentrional está sometido a discusiones, pero hay quien dice que lo más sencillo es que la temperatura no suba. Al respecto, un argumento que se ha empleado miles de veces sugiere que el deshielo del polo acabará por terminar con la corriente del Golfo, que tiene un efecto elevador de las temperaturas en las costas de Portugal, de Galicia y de la cornisa cantábrica, con lo cual las temperaturas podrían no subir, más aún podrían descender, lo cual haría que este espacio geográfico se convirtiese en el recinto adecuado para acoger a buena parte de esa población que huye de escenarios invivibles en el sur. Pero, en fin, esto es lo del colapso. Cuando me referí a esa estimación que atribuí al grueso de la comunidad científica internacional, lo que tenemos por detrás en mente es la idea muy extendida de que los científicos, o la mayoría de ellos que trabajan en el IPCC de Naciones Unidas, suelen ser muy moderados en sus estimaciones pese a las acusaciones que reciben. De tal manera que esta idea de que aún estamos a tiempo de evitar que la temperatura media del planeta no suba más allá de 1,5 grados por encima de los niveles de la era preindustrial, remite a una superstición, que ya no estamos en condiciones de hacer eso. Aunque admito que sobre esto pende también la discusión demográfica, no tanto sobre el cambio climático como sobre el agotamiento de las materias primas energéticas. Reflexionad un momento en lo que digo a continuación. Claro, ese agotamiento presenta un relieve muy diferente si la población del planeta son 8.000 millones de seres humanos o si son 2.000 millones de seres humanos. No diría que el problema quedase automáticamente resuelto. En lo que respecta al cambio climático, me temo, en fin, que el proceso es el mismo, reduzcamos o no reduzcamos, vía autocontención, vía ecofascismo, la población. Sí. Bueno, yo felicitarte por la conferencia porque me hace reflexionar sobre, como a todos probablemente, pero hay algo en lo que a lo mejor no estoy de acuerdo contigo en todo, ¿no? Me parece que lo de
que el colapso llegue pronto es mejor que llegue tarde, me parece todo lo contrario. Creo que la solución que Fabio más o menos ha apuntado, que después pueda haber una revolución del pueblo y cambiemos, esto no es nada sencillo y no sabemos en cómo terminaría. Y si se alarga el proceso, la introducción de correctores que vaya cambiando la sociedad en el tiempo, efectivamente hay que movilizarse, pero yo creo que es mejor ir preparándose para un colapso más a largo plazo, que no que de pronto llegue y no sepamos qué hacer, nos matamos unos a otros. Bueno, no sé si estamos tan alejados como acabas de sugerir. A ver, yo recordarás que antes he invocado el título semi-humorístico del libro de Grill, Colapse ahora y evite aglomeraciones. Creo que la tesis tiene su fundamento, ¿no? Si partimos de la certeza de que se va a producir el colapso, pongo por delante este condicional, no tenemos por qué hacerlo, igual es preferible empezar a construir la sociedad postcolapsista desde ya. Es decir, adaptarnos a ese escenario que inevitablemente tendremos que aceptar antes o después, y hacerlo ahora aprovechando que las condiciones no son tan tétricas como las que se pueden revelar en el futuro, ¿no? Lo que yo quería decir es que si el colapso se manifiesta con fortaleza en un periodo de tiempo muy breve, es preferible que sea rápido y no que sea lento, a efectos de no permitir que el sistema reconstruya sus capacidades. Y aquí sospecho que entra la discrepancia. Tú invocas el horizonte de que la sociedad se autoorganice para hacer frente a estos riesgos. Y sobre mi cabeza pesa más la idea de que los poderosos del planeta van a impedir que eso ocurra. Recuerdo que hace un par de meses en Granada, un hombre con mucha cabeza invocó el ejemplo de lo que había sucedido en Estados Unidos y en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, ante un escenario calamitoso, de colapso en cierto sentido, buena parte de la sociedad empezó, por ejemplo, a construir huertos urbanos que permitieron multiplicar la producción de hortalizas y de verduras en las ciudades de manera extremadamente rápida. El propósito de enunciar este dato era recordar que la especie humana no está muerta y que tiene capacidades de recuperarse, pero yo me vi obligado a recordarle que lo que estaba de por medio era un mecanismo en virtud del cual los poderosos del planeta en ese momento estaban interesados en estimular el proceso correspondiente, porque deseaban ganar una guerra mundial frente a las potencias del eje. En este momento no veo que los poderosos del planeta mantengan un proyecto de esta naturaleza. Quiero decir, si alguien aquí piensa que Pedro Sánchez está realmente preocupado por el cambio climático y que está interesado en mover el carro para que rompa las amarras con los intereses mercantiles del capitalismo realmente existente, sospecho que está muy fuera del mundo, ¿no? Esto quiere decir que, a diferencia del ejemplo que promovía mi interlocutor granadino de lo que sucedió en 1943 en Inglaterra, hoy tenemos un horizonte en el que debemos enfrentarnos a quienes dominan prácticamente todos los resortes del poder planetario, ¿no? Y por eso preferiría que el colapso fuese rápido a efectos de reducir su capacidad de dominación. No digo otra cosa que esto. El argumento va por ahí. Antes también has comentado como que con el problema del calentamiento tanto Rusia como Canadá planteaban de que, lógicamente, a ver esas subidas de temperaturas, se conseguirían muchos más territorios para poder cultivar, y tú lo has desechado. Quería saber el por qué has negado esa posibilidad. No he negado la posibilidad. Me ha parecido que decía... Matizo entonces mi expresión de antes. Yo no he negado esa posibilidad. He dicho que en comparación con el proceso general del cambio climático en el problema, en el planeta, ese fenómeno tiene un relieve secundario. Esto es, identificar en determinadas áreas de latitud muy septentrional un cambio que permita atribuir una condición de superficie agrícola útil a lo que antes no la tenía, tiene un relieve reducido. Pero no estoy negando que eso pueda producirse. De hecho, en el caso concreto de Rusia, que es el que conozco mejor, el horizonte está empezando a cobrar cuerpo. Pero claro, uno se plantea si el proceso es serio cuando uno escucha en labios de un empresario ruso que dice que está empezando a producir vino
en un lugar en el que antes era literalmente impensable, sin tomar en consideración cuáles son las consecuencias del deshielo del Ártico sobre el clima de la Federación Rusa, en forma de una erosión bestial del hábitat general, ¿no? Esto es, no estoy negando que algo de eso pueda ocurrir, estoy rebajando el relieve en términos planetarios y estoy invitando a tomar en consideración cuáles son los elementos acompañantes que no suelen formar parte de la percepción de este tipo de empresarios. En esa sociedad post-colapso, en esa sociedad neofeudal, has planteado que lo lógico serían las sociedades en cooperativas y demás, pero yo planteo, dada la condición humana, ¿no es más probable el surgimiento de tiranías, el surgimiento de reyezuelos, tiranos, un nuevo Hitler, un nuevo... Claro, porque si nos estamos cogiendo de referencia el modelo medieval, ahí el rey hacía deshacía a su antojo. Y enlazado con el ecofascismo, los que tengan los medios de producción, los que tengan los alimentos saludables, son los que van a manejar el mundo a su antojo. Ese riesgo está, obviamente. Yo quiero que no interpretéis que mi argumento es ingenuo. En un momento determinado dije, en el libro se estudian dos horizontes distintos, el de los movimientos por la transición ecosocial y el ecofascismo, y agregué, no son los dos únicos horizontes imaginables, hay otros muchos. Con un argumento que creo tengo que esgrimir por cuarta vez. El colapso va a ser un golpe muy fuerte para las estructuras tradicionales de poder, de tal manera que la basamenta para la irrupción, para la reaparición de esos tiranos, no va a ser tan sólida como tendemos a imaginar en un momento como el presente. Pero en cualquier caso no es de descartar lo que dices, ¿no? En cierto sentido me sentiría tentado de imaginar un horizonte de ecofascismo moderado en espacios geográficos más reducidos en virtud de la irrupción de esos tiranos que has mencionado, ¿no? De todas maneras, tal vez convendría que revisásemos nuestros conocimientos en lo que respecta a lo que fue la Edad Media y el orden feudal, porque sospecho que el escenario era de nuevo más complejo, ¿no? Por ejemplo, la existencia de estructuras de base democrática y asamblearia al calor de los concejos que históricamente han pervivido en Castilla o en León prácticamente hasta nuestros días, dibujaba un escenario que no era sin más el de la existencia de tiranos que imponían reglas del juego de obligado cumplimiento. Por ejemplo, los historiadores parecen de acuerdo en lo que respecta al hecho de que los campesinos en la Edad Media europea trabajaban bastantes menos horas que las que trabajan los campesinos hoy, por una razón, siquiera solo sea esa, de carácter muy práctico. No trabajaban para acumular a efectos de mover el carro de otros, que fue lo que impuso el capitalismo posterior. Esto quiere decir que aunque la metáfora de lo neofeudal tiene a buen saber una dimensión negativa inicial, esconde por detrás otras realidades que yo creo que se mueven en un grado u otro en el ámbito conceptual de esos tres elementos que sugerí antes se revelaban en todos los procesos de colapso del pasado: reruralización, desjerarquización y ganancias en materia de autonomía local. Pero en cualquier caso, no estoy en disposición de negar que lo que dices es un horizonte imaginable para después del colapso. No sé, de todas maneras, si no acabas por transmitir una imagen muy negativa de la especie humana y de su naturaleza. Que es legítima, que es legítima. Pero yo quiero creer que es posible concebir una descripción de la historia que discurre en términos distintos. Muchas veces me reconforta saber que la lógica de la solidaridad, de la cooperación y del apoyo mutuo no ha muerto en nuestras sociedades pese a siglos de capitalismo, Estado y sociedad patriarcal. Algo que invita cautelosamente a trazar un horizonte de esperanza con respecto al futuro, sin descartar ingenuamente que lo que tú estás afirmando no vaya a cobrar cuerpo, que es una posibilidad muy certera. No. ¿Fue? Sí. Es bastante alentador haber oído que efectivamente, a lo mejor, en el supuesto futuro, somos capaces de organizarnos y de hacer otras cosas. Yo me pregunto
desde esta realidad actual, si no sería razonable incitar precisamente a un mayor decrecimiento, a un mayor control de nuestras necesidades, disminuyendo lo que pudiera ser más superfluo, pero ya no para que se adelante o se atrase el colapso, sino para prepararnos y preparar a nuestros hijos para vivir en una sociedad en la cual todo no esté basado en un consumo desmesurado, que no es bueno ni para nosotros ni para el planeta en el que estamos. Pero vamos, eso es una sugerencia. Estoy completamente de acuerdo, ¿cómo no voy a estar, ¿no? Y además me parece bien la cláusula que has colocado. Esto deberíamos hacerlo, se vaya a producir el colapso o no, queramos acelerarlo o no. Me parece que este es un pensamiento muy sensato. Permíteme que lo vincule un tanto con esas culturas precapitalistas que antes he mencionado, que me parece que eran mucho más conscientes de esto porque no estaban marcadas por la corrosión derivada de la lógica mercantil del capitalismo. Este verano decidí empezar a manejar estas categorías con un propósito expreso, como era el de intentar explicar por qué a los ojos de muchas personas siguen produciéndonos fascinación los anarquistas españoles de antes de 1936. El argumento del que eché mano venía a decir: en esas gentes se reunieron espontáneamente dos elementos diferentes. El primero era la cultura precapitalista que habían heredado porque estas gentes procedían, en la mayoría de los casos, del mundo rural, o eran hijos o nietos de gentes que habían emigrado a las ciudades procedentes del mundo rural, siendo portadores de la cultura de lo colectivo y del apoyo mutuo que había caracterizado de siempre la vida rural. A este primer elemento precapitalista se sumó un segundo anticapitalista que ofrecía una ideología, el anarquismo, que había visto la luz en la Europa del siglo XIX. Me parece que más allá de la discusión sobre el anarquismo, que me interesa poco, este intento de combinar elementos precapitalistas y elementos anticapitalistas es lo que, a mi entender, debe guiar nuestra acción en el futuro. Pero en cualquier caso, me interesa subrayar que los elementos precapitalistas estaban presentes espontáneamente, inercialmente, biológicamente, y que en cambio los elementos anticapitalistas tenían una dimensión más bien ideológica, un poco artificial, respetabilísima e ineludible, pero no tenían la misma fuerza. Desde hace unos meses trabajo en un libro que he decidido titular Historias antieconómicas. Pretende recopilar anécdotas, chistes, cuentos muy breves que rompen con la lógica de la economía oficial. Y a medida que he ido acumulando, que no ha sido una tarea fácil, este tipo de historias, me he percatado que muchas de ellas, no todas, bebían de esa cultura precapitalista, que entre otras cosas, y por cierto, no idealizaba el trabajo como elemento liberador de nuestras vidas. Una de esas anécdotas que cayó en mis manos hace un par de años la contaba Rafael Azcona, que me imagino recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Berlanga. Contaba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en coche de Madrid a Zaragoza. Se detuvo en un pueblo, entró en una venta y pidió un café. Vio que había unas magdalenas, pidió una de las magdalenas y era la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor, tiempo después de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo, la venta y que pidiesen las magdalenas. Y al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta también era muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Pero cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, un poco remiso, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con lo de las pedían mucho. La perspectiva del camarero era: a ver, mi vida, ¿qué gana con estar aquí 14 horas diarias,
vendiendo magdalenas para obtener un dinero que no me resuelve ningún problema. Prefiero dejar de vender las magdalenas, ganar mucho menos dinero, trabajar solo 6 horas y mantener una conversación amigable, convivencial con los vecinos de mi pueblo y no con los turistas que vienen a comprar magdalenas. Esto es pura lógica precapitalista frente a la dominación del beneficio, del consumo, que nos arrastra por todas partes. Me temo, sin embargo, que en la cabeza de la mayoría de los habitantes de nuestras sociedades este horizonte precapitalista se ha evaporado. Yo sospecho de recuperación en el terreno que tú mencionas de ese tipo de actitudes, de códigos mentales y conductuales. Las pedían mucho. Bueno, pues si os parece, tu última pregunta y acabamos. Yo te quería preguntar, cuando has hablado de todas estas migraciones,